Buenas noches, un gusto que estén con nosotros. Estamos iniciando Hechos Emisión Estelar correspondientes a este martes 14 de agosto de 2018. Gracias por estar en nuestra sintonía. Lo invitamos a que usted conozca cuáles son nuestros titulares. Estamos atendiendo un par de casos de Arizona, concretamente, en donde tuvimos información de personas que habían abusado de niños y niñas. El drama humano por la separación de familias inmigrantes es más crítico de lo pensado. 3 menores de nuestro país retenidos en estos centros habrían sido abusados sexualmente y la cifra podría ser mayor, según organizaciones pro-inmigrantes. Las confesiones del expresidente Elías Antonio Saca sobre el desvío de fondos del Estado al Partido Arena siguen generando polémica. Dirigentes del tricolor acudieron a la Fiscalía para exigir una investigación y se declaran ofendidos. En la sesión plenaria de esta semana, los diputados harán un nuevo intento por dejar permanentes las medidas extraordinarias de seguridad en las cárceles. Le contamos qué ocurrió hoy en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Ex empleados de la alcaldía de Santa Tecla no se dan por vencidos. Hoy encabezaron una marcha para exigir ser reinstalados. Y en Estados Unidos, unos sacerdotes católicos son acusados de abuso de menores. Las víctimas superarían el millar. Bien, iniciamos saludando por supuesto a nuestros equipos con los que vamos a estar hablando de diferentes temas. Néstor Hernández se encuentra desde la sala de redacción. Por supuesto, compañero, buenas noches. Este día vamos a estar hablando de diferentes temas, sobre todo lo relacionado con el tema migratorio, que ya escuchaban las declaraciones en los titulares de parte de Liduvina Magarín, una de las viceministras del Exterior. Así es, también está con nosotros en directo desde los Estados Unidos Celia Mendoza, periodista de La Voz de América. Celia, nos da gusto saludarte. Más adelante también tenemos un reporte contigo. Así es, muy buenas noches y estaremos dándole seguimiento a esta historia de los niños que fueron abusados dentro de los Estados Unidos tras ser separados de sus padres. Gracias Celia, gracias Néstor, y comenzamos presentándole un caso lamentable, y es que la viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, confirmó que se están investigando 3 casos de niños salvadoreños que fueron abusados sexualmente en la frontera sur de los Estados Unidos. Esto en un albergue de Arizona. Es de recordar que los niños fueron trasladados a este tipo de albergues como parte del programa Tolerancia Cero que implementa el gobierno de Estados Unidos. Esto para combatir la inmigración ilegal. Personas que se han quejado de temas de abuso hacia los niños y las niñas que están en algunos albergues. Hemos estado dándole seguimiento a través de nuestra red consular. Estamos atendiendo un par de casos de Arizona, concretamente, en donde tuvimos información de personas que habían abusado de niños y niñas salvadoreñas, y ahí lo estamos siguiendo con abogados y abogadas que hemos contratado como gobierno de El Salvador para atender esos casos. Caso concreto de niños y niñas salvadoreñas tenemos 3, ¿verdad?, que le estamos dando seguimiento, y vamos a seguir trabajando con toda nuestra red consular y nuestros abogados que han sido contratados para ese fin, más todas las alianzas que tenemos con las organizaciones. Como les decíamos, este es uno de los temas con los que estamos iniciando esta entrega informativa, la situación de muchos niños que fueron separados de sus padres al llegar a los Estados Unidos y fueron enviados a albergues en diferentes puntos de esa nación. La situación se ha complicado porque se ha conocido de abusos sexuales en estos centros donde se supone se estaba dando resguardo a estos niños. Además, se ha conocido que la reunificación de estas familias, de estos menores que fueron separados de sus padres, no será fácil, pero para conocer cuál es el panorama que se está manejando hoy en Estados Unidos y cómo este tema continúa en el centro del debate, tenemos con nosotros, como ya les decíamos al inicio, a la periodista Celia Mendoza de La Voz de América. Celia, como siempre, un gusto saludarte, y bueno, tal vez si nos planteas el panorama de esta situación que se ha vuelto la cara más oscura y dolorosa de la inmigración indocumentada hacia los Estados Unidos. Celia Mendoza, buenas noches. Muy buenas noches a ambos. Así es, realmente lo que las autoridades en este momento tienen es un reto significativo para reunificar a más de 500 padres quienes fueron deportados tan solo la semana pasada
el juez a cargo aseguró que tendría que identificarse una persona específica que estuviera a cargo de este proceso de reunificación y el gobierno de los Estados Unidos tendría que ser responsable de este proceso. Esto mientras se analizan las diferentes denuncias que han presentado inclusive durante estas audiencias los miembros de la Asociación para las Libertades Civiles, quienes presentaron la demanda para defender a estas familias. Tan solo hace una semana, cuando se llevó a cabo una llamada de conferencia, el juez escuchó que solo 12 a 13 padres que han sido deportados han logrado ser reunificados con sus hijos, y esto obviamente se suma a estas quejas de abusos que están específicamente centradas en un centro en Arizona, donde están siendo manejados por un grupo a quienes se les dan estos contratos en los centros de cuidado, que de hecho estos casos que aparecieron con los niños que han sido separados de sus familias se han presentado con niños salvadoreños, niñas guatemaltecas. Los casos son particulares, obviamente debido a la edad de los menores, no se ha dado mucha información acerca de las identidades y los detalles, pero sabemos que en uno de los casos, en una de las casas de cuidado en Arizona, uno de los niños detenidos, mucho mayor, abusó, por lo menos sabemos de una niña de 6 años, así como de otros menores, y ellos fallaron en evitar que esto volviera a suceder, y ahí es donde vemos una investigación mucho más seria, y de ahí la importancia de los abogados. Al mismo tiempo se han empezado a hacer investigaciones mucho más amplias que han revelado y llevaron a la detención de 2 hombres quienes estaban a cargo de los menores en 2 centros de cuidado en Arizona. Uno quien se encargaba de cuidar a los menores, en la mayoría adolescentes, pero quienes habían llegado a los Estados Unidos de países en Centroamérica, un hombre cubano quien fue arrestado después de abusar sexualmente y haber obligado a estos menores a tener actos sexuales con él durante el término en que estaban en este centro de cuidado, y al mismo tiempo se habla de una segunda persona, otro hombre quien fue arrestado por abusar a niñas menores de edad. Esto obviamente ha generado muchísima consternación por parte de los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes y le ha permitido al juez que ahora sea mucho más fuerte en términos de lo que le está pidiendo a las autoridades para esta reunificación. Recordemos que fueron más de 2.500 niños separados. Las autoridades aún no han logrado reunificar a todas estas familias, pero también hay que recordar que algunos no se reunificarán con sus padres debido a que algunos de los padres han cedido el poder para que sus hijos mantengan el proceso migratorio aquí en los Estados Unidos. Otros simplemente tienen pasados criminal que las autoridades de los Estados Unidos aseguran no les permite entregarle a los menores. Ahora bien, Celia, una de las interrogantes es, bueno, ya conocemos la reacción de los grupos que son proinmigrantes indignados con la situación que están viviendo estos niños en algunos albergues y salir a la luz estos casos de abusos sexuales, pero la administración Trump continúa aplicando el plan Tolerancia Cero. Eso puede indicar también que más niños podrían estar siendo separados de sus padres en la frontera, o es digamos, un aspecto que se ha frenado en este momento en cuanto al manejo de la inmigración indocumentada en los Estados Unidos. Después de la separación de familias, que lo vimos desde abril, mayo hasta junio, la administración firmó una orden ejecutiva frenando la misma política de tolerancia cero que la administración, bajo el liderazgo en la Fiscalía de los Estados Unidos de Jeff Sessions, habían implementado, y obviamente el Departamento de Seguridad Nacional. Esto se ha frenado, es por ello que ya no tenemos el gran número de familias separadas. Sin embargo, esto no significa que la administración asuma la responsabilidad de lo que ha sucedido totalmente, y esto, como mencionaban muchos de los líderes de estos países centroamericanos especialmente afectados, todavía sigue en proceso. Recordemos que hace unos meses se abrió una oficina que fue anunciada por la Secretaría de Seguridad Nacional durante su visita a Guatemala, en la que siguen el proceso con los consulados y las cancillerías de estos países y las embajadas para poder tener información. Pero lo que es claro en este punto es que existe una política mucho más seria. Se está tratando de evitar que muchas de estas personas que quedaron en los Estados Unidos puedan obtener el asilo. De hecho, el fiscal general de los Estados Unidos habría puesto como una posibilidad de que el tema de la violencia doméstica y la persecución por parte de las pandillas no sean incluidas dentro de los estándares para obtener asilo o refugio dentro de los Estados Unidos. Esto es
parte de ese proceso de temor creíble, que obviamente sabemos que en países como El Salvador muchas personas emigran debido a esa persecución y el temor que tienen. Tan solo hace unos días, hace una semana, las autoridades devolvieron un vuelo en el que iban 2 personas hacia El Salvador. Habían aterrizado y tuvieron que regresarlas porque se suponía que bajo la protección que se ha implementado dentro de esta querella para las familias separadas no se podía deportar a ninguna de estas familias. Las autoridades en este caso mostraron caso omiso a la orden, mandaron a estas 2 personas, de inmediato tuvieron que regresarlas debido a que los abogados afortunadamente en los Estados Unidos pidieron que se cumpliera la ley. Pero esto nos muestra qué es lo que está sucediendo a pesar de que ha terminado la tolerancia cero, que esto obviamente generó esta separación masiva. Ha llevado a que otras situaciones se empiecen a presentar en medio de estas políticas de la administración que buscan regular la entrada y de alguna manera evitar que las personas sientan la necesidad de venir o que sientan que existe algún tipo de opción o recurso legal para quedarse en los Estados Unidos. Brevemente, una de las interrogantes que a mí me sigue, pues, digamos, sin una respuesta, y creo que tú me la puedes dar. Esta situación era más que todo para asustar a las personas que estaban llegando a Estados Unidos y decirles, miren, si ustedes vienen con sus hijos, los vamos a separar y miren, esto es un freno que queremos poner a la inmigración. Desde tu punto de vista, como periodista que vive y trabaja en los Estados Unidos, ¿se ha logrado frenar la inmigración indocumentada con medidas y planes como el Plan Tolerancia Cero? Hasta cierto punto manda un mensaje fuerte. La Secretaría de Seguridad Nacional asegura que esa no era la intención, el fiscal general dice que esa era la intención. Hemos visto una reducción temporal durante ese momento, pero esto no significa que las personas dejen de venir. Hemos visto que sigue movilizándose, que siguen llegando menores no acompañados y que siguen llegando personas que prefieren arriesgarse debido a que las condiciones en su país son peores y saben que tienen una muerte segura o no tienen las condiciones para poder seguir adelante. Así que realmente es algo que generó mucho más caos de lo que debería suceder y esto es algo que definitivamente como periodista y como ser humano hemos visto que ha sucedido en las últimas semanas, pero no creo que haya completamente evitado que las personas sientan el deseo o por lo menos la necesidad para otros de escapar las condiciones en las que viven. Bien, lo cierto es que cada salvadoreño enfrenta una situación bastante difícil cuando es retornado de los Estados Unidos, y no solamente los salvadoreños, sino también todas las personas que atraviesan esta difícil situación. Muchas gracias. Gracias, Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, acompañándonos desde los Estados Unidos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bien, y a esta hora también nos enlazamos con el periodista Néstor Hernández, que se encuentra desde la sala de redacción. Nosotros continuamos hablando acerca del tema migratorio. Néstor, vamos contigo. Saludos compañeros, muy buenas noches. Comentarles que este día tuvimos la oportunidad de abordar a diferentes especialistas, personas que constantemente, o mejor dicho, todos los días están en contacto directo con estos migrantes que regresan o retornados directamente de Estados Unidos o México y que tienen este tipo de cuadros similares, personas que han sufrido en el camino, en la ruta o ya en Estados Unidos cualquier tipo de violencia, incluyendo violación, en este caso abuso sexual, y queremos compartirles la siguiente nota que hemos realizado porque queremos que conozcan cuáles son las implicaciones que tiene ese tipo de situaciones para esas personas, de físicas, psicológicas, también algún tipo de situación jurídica que ellos pudieran implementar en los próximos días o en caso de que sean víctimas de violación o este tipo de abusos. Veamos a continuación la nota que les hemos preparado al respecto. La persecución del sueño americano es una ventana a la vulnerabilidad de derechos humanos para cientos de centroamericanos a diario. La política migratoria del gobierno de Donald Trump es cada vez más severa y ya se confirmó que al menos 3 menores de edad salvadoreños, además de haber sufrido la separación de su núcleo familiar, fueron abusados sexualmente en centros de detención en Arizona, Estados Unidos. Expertos en atención a migrantes retornados en El Salvador consideran que ese país envía un mensaje de no respetar los derechos de niños y niñas migrantes. Esto no puede terminar con una manifestación pública de lo que se está haciendo o una denuncia. Esto hay que llevarlo a escenarios internacionales donde de una manera global se exija un respeto para la integridad del niño. Las consecuencias físicas y psicológicas para estos niños y niñas que sufren abusos son múltiples, ya que también fueron arrebatados del seno de su familia, sufren problemas de estrés, depresión, desconfianza, miedo, culpabilidad, entre otros. Especialistas que trabajan a diario con este tipo de población advierten que se debe trabajar de manera integral estos traumas adquiridos. Es como que el ciclo de la violencia es como que continúa, porque si este niño no es atendido con los programas o con la atención necesaria, tenemos a una persona que no va a poder
trabajar eso vivido y de una forma lo va a manifestar y muchas veces se manifiesta por medio de la violencia. Un protocolo de tipo de atención física y un protocolo de atención psicológico. Hemos visto que es sumamente traumático, bueno, hemos visto en personas mayores que es traumático, no sé, en niños. Estamos hablando de que le cambió todo su panorama mental. Un acto de violación en suelo estadounidense es considerado un delito federal y una víctima de esta y su familia pueden exigir justicia, incluyendo beneficios migratorios como una visa, tras cooperar con las autoridades para encarcelar a los responsables. Y si se demuestra que han sucedido esos hechos, van a seguir, deberían permitir que estos jóvenes, estos niños ingresen, se queden en Estados Unidos con sus padres, en lo que se concluye, se completa esa investigación y pueda salir alguien culpable de ese crimen que se ha cometido. Y al salir, si saliera culpable, ellos pueden tener derecho a un beneficio migratorio que se llama la visa U. Hasta el momento no se conocen más detalles del caso, ni las medidas que tomarán las autoridades salvadoreñas al respecto. Solo aducen que se mantienen investigaciones, porque la cifra podría ser aún más grande. Tampoco se conoce si ya recibieron la atención adecuada tras lo sufrido. Con imágenes de Eric Alfaro, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, ya escuchaban ustedes parte de las consecuencias que puede tener y cuáles serían también las posibles, lo que podrían realizar, las acciones a tomar de parte de la familia y de los jóvenes que han sido víctimas de este tipo de violencia en El Salvador. Ustedes preguntaban también un poco acerca de si ha bajado o no el índice de migración. En este caso, lo único que se puede en este caso tener una cifra concreta es en cuanto a los retornados, y tenemos lo más actualizado, que se ha mostrado una reducción según las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería en El Salvador, y hablan de cerca de 57 menores de edad. En este caso, en el año 2018, a comparación del año anterior, una reducción significativa porque fueron 159 en el año 2017. Esto desde Estados Unidos, así que es parte de la información que les tenemos a esta hora de la noche. Gracias, Néstor. Buenas noches para ti. Y es que realmente cuando un salvadoreño retorna de los Estados Unidos al ser deportado, se enfrenta a una difícil situación con claras diferencias, esto luego de haber vivido varios años en la nación norteamericana. Pero algo que desmoraliza a muchos es la discriminación de la que son víctimas. Hoy, por eso, en el país se lanzó una campaña para reducir la estigmatización. La periodista Crisia Recinos nos habla sobre esto. Son asociados a las pandillas, son asociados a crímenes que probablemente, según las personas, puedan haber cometido en Estados Unidos. Digamos, siempre se piensa que la razón o la causa de una deportación está asociada a algún crimen. Este es uno de los principales obstáculos que debe enfrentar un salvadoreño que se ve obligado a regresar a El Salvador por su estatus migratorio irregular en Estados Unidos. Ser deportado es en muchos casos sinónimo de criminal, un calificativo erróneo para el 95% de compatriotas. El porcentaje de personas retornadas vinculadas a pandillas no es mayor al 2% y de aquellos que, aunque no estén vinculados a pandillas, han cometido algún delito grave, no es mayor al 3%. Por eso, Swiss Contact y la Organización Internacional para la Migración impulsan en El Salvador la campaña Yo no discrimino a las personas migrantes retornadas. La campaña se basa en testimonios, en donde migrantes retornados, empresarios privados, etcétera, comparten su historia, comparten datos, comparten información. La migración irregular no debe ser criminalizada. Entendemos por diferentes motivos que la gente migra, ¿no? El tema de búsqueda de mejores condiciones económicas o el tema de la reunificación familiar, el tema de incluso gente que migra por situaciones de violencia. De acuerdo a estadísticas oficiales, hay más de 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos, de los que aproximadamente unos 700,000 tienen un estatus irregular y están en riesgo de ser retornados. Es gente que no necesita más que les apoyemos a entender el entramado legal e institucional del país y que puedan tener oportunidades laborales y productivas en todas las áreas. Las posibilidades aumentan más para quienes quedarán desprotegidos con la eliminación del estatus de protección temporal TPS, que llega hasta septiembre del próximo año. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Bueno, ahí teníamos parte de lo que está ocurriendo en materia de inmigración. Tenemos información de última hora. Les vamos a mostrar imágenes de un accidente que ha ocurrido esta noche en el municipio de Santa Tecla, específicamente en la zona de una gasolinera que se ubica en la colonia Las Delicias. Esto ocurrió dentro de la gasolinera. Estas son las imágenes captadas por los equipos de Noticiero Hechos. Afortunadamente, este accidente ha dejado solo daños materiales considerables, como ustedes pueden ver en los daños que tienen los vehículos. No hubo personas lesionadas. Esto ha ocurrido esta noche en
una gasolinera de la colonia Las Delicias en el municipio de Santa Tecla. Ahora vamos a hablar de temas legislativos porque los diputados lograron un nuevo acuerdo, eso para dejar permanentes las medidas extraordinarias después que en la última plenaria se regresaran a la Comisión de Seguridad. Los diputados intentarán nuevamente dejar permanentes las medidas extraordinarias durante la sesión plenaria de esta semana, decisión tomada en la Comisión de Seguridad. Uno de los principales inconvenientes a superar es la realización de las audiencias virtuales. De acuerdo a los jueces, la falta de coordinación en muchas ocasiones afecta la realización de las diligencias judiciales, situación en la que ya se trabaja, dicen las autoridades. Va a ser realizar la audiencia preliminar de los 500 imputados. Bien, con la videoconferencia tendría que coordinar al dedillo todos aquellos centros penales donde estén distribuidos todos esos 500 imputados. Hasta este momento se tienen 37 salas de audiencia activas. Estamos ya para la próxima semana subiendo a 77 salas de audiencia más, y de manera gradual vamos a ir cumpliendo con el programa logístico. El bloqueo de señales telefónicas en penales, la clasificación de los reos y la regulación de las visitas son otras de las medidas. Para evitar inconvenientes legales, en el dictamen también se acordó modificar el término traslados por el de audiencias virtuales. Hay que empatar el sistema de ustedes, la queja de ustedes, la debilidad del sistema para que esto sea estrictamente funcional, ya que están aquí las autoridades competentes con una pequeña salita de videoconferencia bien instalada, bien montada con su plantita, porque de repente el argumento falló la luz. En la Comisión de Seguridad también se analizaron reformas a la contribución especial y a la de grandes contribuyentes. A juicio de algunos partidos, se debe establecer un techo entre el 10 al 20% destinado para la prevención, pero a juicio del gobierno no debería existir una limitante. En la actualidad hay 13 millones disponibles. Hay demasiados elementos de gasto corriente aplicados a una contribución especial que tiene un fin especial y que el individuo tiene que recibir un beneficio directo de esa contribución, no es un impuesto. No vemos conveniente que se amarren a determinados porcentajes los respectivos ejes. Y por otro lado, si la intención es asignar a una sola institución o a varias los recursos, como hemos visto ya, el artículo 11 de la Ley de Contribución Especial y el 2 de los grandes contribuyentes ya lo permite. Los diputados buscan que sean las autoridades de seguridad quienes administren los fondos y no el Ministerio de Hacienda para evitar el reparto según los intereses del gobierno. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Vamos a ir a una pausa comercial y al regresar les vamos a contar qué es lo que está pasando con el caso o con la vista pública contra el expresidente Elías Antonio Saca. Ya volvemos, somos Noticiero Hechos, edición estelar. Gracias por continuar con nosotros. Como se lo adelantábamos, el abogado del expresidente Elías Antonio Saca reaccionó ante las fuertes críticas que han surgido luego de las declaraciones de su defendido en el juicio denominado Destape a la Corrupción. A continuación, le detallamos lo que sucedió durante la sexta jornada de esta vista pública. La denuncia con respecto a lo que usted dijo de que entregó dinero al partido, ¿qué puede decir sobre eso? Mire, caballero, le voy a contestar yo. El señor Saca no mencionó nada de eso. El señor Saca no mencionó nada de eso en su confesión. Así que dejen de estar poniendo palabras en la boca del señor Saca a los periodistas, porque eso en la confesión del señor Saca no está. Según el abogado defensor del expresidente Elías Antonio Saca, el exmandatario nunca asumió responsabilidad en su confesión sobre los más de 7 millones que fueron desviados del Tesoro Público hacia las arcas de Arena. Pero en uno de los audios que se filtró durante el primer día de juicio, se escucha cuando declara que $400,000 fueron desviados al partido tricolor y luego habla que fueron millones, aunque no especifica cuánto.
Posteriormente se procedió a emitir una cantidad de cheques a favor del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena por la cantidad de $400.000, así como también fueron abonados a cuentas y cobrados en efectivo por cantidades que no recuerdo, pero que fueron por varios millones de dólares. Desde el primer día de juicio, periodistas han estado atentos a todas las declaraciones emitidas, tanto por acusados como por testigos, por lo que la prensa tiene certeza de lo confesado en la vista pública. Al ser cuestionado nuevamente, el profesional de las leyes respondió. Que sus declaraciones el primer día sí dijo el presidente que habían otros montos que luego iba a especificar en su declaración y nunca lo hizo. Habló de los 400.000 y dijo que habían otros montos mayores que iba a especificar después. ¿A qué se refería entonces con esa? Otros montos de dineros que especificó después que entraron a sociedades como las que ya se mencionaron. De hecho, la confesión fue leída, ¿verdad? Y creo que el error ha sido que hicieron una interpretación o una filtración con edición, porque en efecto, sí, el expresidente Saca admitió que hubo grandes cantidades de millones de dólares que entraron a sus empresas, y eso es parte de la confesión, pero que eso haya ido para Arena, no es cierto que lo haya dicho él. En ese momento estaba hablando del dinero que había sido desviado hacia el partido Arena, no hacia su empresa. Les voy a prestar para que ustedes vean y lean la confesión, porque ustedes están generando esa confusión. Luego de filtrado el audio en el que se escucha la confesión del exmandatario, el Tribunal Segundo de Sentencia prohibió el ingreso de aparatos electrónicos a la vista pública. Ahora solo se puede documentar lo que sucede en la audiencia de juicio de forma escrita. En la sexta jornada, el experto en finanzas continúa emitiendo declaraciones sobre la manera en la que se defalcó fondos públicos. Según el perito, las transacciones que beneficiaron a Arena se hicieron vía electrónica y a través de cheques. La mayor parte del dinero fue cobrado en efectivo. La modalidad que se ha detectado ha sido dos. Ha sido por medio de la emisión de cheques a favor de dicho partido, provenientes de las 16 cuentas a nombre de los particulares, que suman aproximadamente 2 millones, y el resto que fue mediante la emisión de cheques cobrados en efectivo y del cual se ha determinado que posteriormente estos fondos fueron directamente depositados en cuentas de dicho instituto político. El perito además demostró las anomalías en las declaraciones patrimoniales de los acusados. Por ejemplo, el expresidente percibió durante el periodo 2001 a 2015 casi 20 millones de dólares en sus cuentas personales, pero solo declaró al sistema 5 millones, lo que representaría una evasión de al menos 14 millones de dólares, según Fiscalía, porque es imposible justificar todos sus ingresos. Pablo Gómez alcanzó durante el mismo tiempo 50 millones de dólares, reportando solo 173.219 al sistema. Y Elmer Charlé percibió casi los 21 millones, declarando solo un ingreso de $870.000. Durante lo que resta del juicio, se contará con el testimonio de testigos, 4 de ellos criteriados. Se prevé que la vista pública se podría extender durante las siguientes 3 semanas. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y la confesión del expresidente Elías Antonio Saca llevó a los dirigentes del partido Arena hasta la Fiscalía General de la República. Ellos llegaron a pedir que se profundicen las investigaciones para establecer otros delitos en contra del exmandatario. La dirigencia del partido Arena llegó hasta la Fiscalía a pedir que se investigue a Elías Antonio Saca como expresidente del COENA y esclarecer el destino de los más de 7 millones de dólares que confesó haber entregado al partido. En este caso, porque nos sentimos ofendidos como partido por lo que ha hecho. Recordemos, y quiero ser enfático en esto, ya el expresidente Saca ha confesado sus delitos y recordemos que mientras él fue presidente de la República, también fue presidente de nuestro partido y utilizó nuestra institución para beneficiarse, para lucrarse. Y por eso estamos aquí, para pedir que la Fiscalía investigue, que se sepa la verdad en aras de la justicia, en aras de la transparencia y en defensa de nuestro partido y de nuestra patria. Que en ese COENA, a pesar que son 15 miembros del COENA, era un grupo muy pequeño el que realmente conocía lo que pasaba. Y quiero ser enfático, no existía una ley de partidos que regulara lo que ellos estaban haciendo y lamentablemente eran 3 o 4 personas que manejaban todo ahí. Reitera que actualmente no cuentan con registros en el partido sobre esas transacciones. Incluso los dejó endeudado con más de 7 millones de dólares.
sobre la petición del expresidente del COENA, Walter Araujo, de solicitar ante el Tribunal Supremo Electoral la cancelación del partido Arena, dicen que es parte de la conspiración. Porque entiendo que me estás preguntando sobre Walter Araujo. Sí, él ha sido parte de todo esto. Ahí lo hemos visto con la camisa y con el chaleco de gana, después con nuevas ideas, atacando partidos por aquí y por allá. Entendamos quién es él, es parte de toda esta conspiración. La dirigencia actual del COENA informó que en la asamblea solicitarán a los diputados impulsar reformas de ley para que las sanciones sean más severas en este tipo de casos de corrupción revelados por el expresidente Antonio Saca. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Y mientras esto sucedía, organizaciones de la sociedad civil interpusieron un aviso ante la Fiscalía General de la República, esto para que se investigue a personas, empresas y partidos políticos que supuestamente fueron beneficiados con fondos del Estado durante la gestión Saca. Y el superintendente del sistema financiero, Ricardo Perdomo, asegura que se han tenido todas las solicitudes de información hechas por la Fiscalía General de la República sobre transacciones sospechosas de estar relacionadas con hechos de corrupción. El funcionario explicó además que los bancos deben mantener un registro de todas las operaciones independientemente de cambios en la administración de los mismos. Y en más información, miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Tecla y otras organizaciones se reunieron para marchar hacia la comuna. Continúan exigiendo el reinstalo de 154 despedidos. Me pedí trabajo y empecé a trabajar. Trabajé 4 años con Arena, 18 años con el FMLN. Don Francisco por más de 21 años laboró en la alcaldía de Santa Tecla en el área de recolección de desechos sólidos. El 31 de julio de este año fue despedido de la comuna sin justificación. Aquí hemos dejado el pellejo, aquí lo hemos dejado en varios aspectos, para el MISH, para el STAN, para el terremoto. Este hombre les trabajaba día y noche porque la comuna lo necesitaba. Cuando ya bajaban las emergencias, empezábamos en horarios normales. Y vienen estos señores y de una a otra hacen esto que hicieron, injusto. Ya transcurrieron 15 días y otras 153 personas también fueron cesadas. Oriente, Occidente. ¡Que viva Citranzón! Exigen ser reinstalados. Por ello, durante 8 días se han centrado frente a la comuna tecleña. Pues nosotros nos quedamos alrededor de todo aquí, de estas calles, de aquí del Paseo del Carmen y sobre la Segunda Avenida. Dormimos en las aceras, pues, ¿verdad? Pues para no dejar de estar acá, porque si nosotros nos vamos, no nos van a dejar que nos volvamos a sentar, estar apostados aquí donde estamos. Los ex empleados denuncian que a la fecha no les han cancelado su indemnización y la privatización del servicio de recolección de desechos sólidos. Bueno, ellos han dicho de que están dando el 100% de indemnización, pues lo cual hemos constatado de que es falso. Les están dando a los compañeros que tienen 25, 30 años, 35 años, solo $5.500. Es injusto porque sabemos perfectamente que no es lo correspondiente. Es una protesta pidiendo el reinstalo de los 154 trabajadores. Ante la falta de respuesta, decidieron cambiar de estrategia y salieron en marcha por las principales calles de la cabecera departamental de La Libertad. ¡Que viva la clase trabajadora! En compañía de sindicatos que se han sumado a su causa. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Revisemos otros hechos que han sido noticia este martes. En el municipio de Colón, en el departamento de La Libertad, la Policía Nacional Civil logró la captura del supuesto asesino de una promotora de salud en Ciudad Arce, hecho que ocurrió el pasado 9 de mayo. El detenido fue identificado como David Enrique Rivera Cepeda, de 21 años, alias El Chino. Un accidente de tránsito se registró sobre la carretera panamericana a la altura de la Ceiba de Guadalupe. Según la policía, el conductor del vehículo perdió el control, impactó con los separadores de la vía y volcó. El Ministerio de Educación dio a conocer la nueva forma de consulta de notas en línea para los estudiantes de educación media en el sitio de internet de la institución. Estará habilitada la dirección web mined.gov.sb, consulta donde se ingresará con el número de DUI del padre o encargado.
Y mañana se cumplen 101 años del natalicio del beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero y la Iglesia Católica oficiará una solemne Eucaristía presidida por el cardenal Gregorio Rosa Chávez en Catedral Metropolitana a las 10 de la mañana. Tenemos más noticias en esta noche de martes. El gobierno de San Salvador y la alcaldía de Washington anunciaron el primer proyecto de cooperación. Una biblioteca digital se va a construir en un parque de San Salvador. Más detalles en el siguiente informe. En este espacio dentro del Parque de la Colonia Satélite en San Salvador estará la biblioteca digital Rudy Seicali. Este anuncio formó parte de la agenda de la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, en su visita de 4 días a esta capital. Ernesto Mason explica por qué la empresa privada dirigida por Seicali financiará el 80% de la obra. Hay muchos salvadoreños que trabajan en su empresa constructora allá. Él quiso dar algo para nuestra ciudad, para nuestro país, y qué mejor manera de poder lograr una transformación de justicia social que a través de la educación. La biblioteca que se va a construir acá para ayudar a los capitalinos a tener un edificio cultural. Con esta iniciativa, cientos de jóvenes de las zonas aledañas se beneficiarán. El filántropo, quien ha desarrollado varios proyectos en la capital estadounidense, dice que salvadoreños radicados en ese país podrían supervisar la obra. Mi nuevo hogar en Washington DC y muchísimos de mis trabajadores son de San Salvador. Muchos, no solamente los trabajadores, sino muchos de nuestros gerentes son salvadoreños. Muchos de ellos vendrán personalmente a supervisar esta obra. El costo total de esta biblioteca digital será de más de $500,000. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán habló de los proyectos desarrollados en los primeros días de su gestión. También presentó la marca Ciudad. Veamos de qué se trata en el siguiente reporte. Iniciando con el 11º periodo frente a la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas presentó un informe sobre los proyectos ejecutados durante los primeros 100 días de su gestión, como parte del cumplimiento de las promesas hechas durante su campaña. La funcionaria destaca el proyecto que busca mejorar el tránsito en el municipio mediante la intervención de gestores municipales, la entrega de herramientas y uniformes al personal y la colocación de luces LED. Lo demás que vamos a hacer va a salir de la comunidad, porque hoy estamos yendo, lo hemos hecho, pero no con la intensidad que se va a hacer ahora, porque vamos a hacer varias rondas en lo que consta de los 2 años y medio que nos falta, porque vamos a llegar a la población, vamos a llegar a las colonias para que la gente nos diga qué es lo que quieren y vamos a trabajar como siempre se ha hecho. Paralelo al informe de 100 días, también dio a conocer la marca Ciudad, denominada Antiguo, ahora es mejor, que busca promover el desarrollo económico del municipio. Ya es el momento también de distinguir a la mujer, y qué mejor que el rosado, que siempre lo ha caracterizado como el color de la mujer, y no solamente lo van a ver en una camiseta, sino que también lo van a ver en los carros que se recoge la basura, en todos los basureros, en todo lo que nosotros hagamos. Hoy va a ir la marca del rosado Milagro Navas trabajando para la comunidad. En lo que resta del año se espera inaugurar más proyectos, como la ciudad inteligente, que contempla cámaras de videovigilancia, un centro de monitoreo y equipar mejor al cuerpo de agentes municipales. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y hasta hoy el nuevo Ministerio de Cultura se proyecta funcionar con el mismo presupuesto de $19 millones asignados en los últimos años. A pesar de las nuevas funciones y responsabilidad, es que se le asignan de acuerdo a la Ley General de Cultura. La titular de esta institución espera gestionar un refuerzo presupuestario para hacer frente a las obligaciones de ley e invertir en la cultura del país, dijo Silvia Elena Regalada. Porque nuestro presupuesto es para pago de planillas y un poquito para mantenimiento, casi no, más bien de economías salariales o de otros fondos es que disponemos para mantenimiento, y para inversión de proyectos buscamos con la cooperación también ese financiamiento, pero necesitamos de un financiamiento básico que nos permita tener un equilibrio con la inversión del nuevo ministerio. De acuerdo a la Ley de Cultura tenemos la obligación de echar adelante, que es el Instituto Superior de las Artes y los fondos concursables, el registro de los artistas también, es lo que debe tener en cuenta tanto el Ministerio de Hacienda como también la presidencia, porque es el planteamiento nuestro, ¿verdad? Y tenemos más noticias nacionales en el siguiente resumen. Veamos.
El presidente Salvador Sánchez Serén presidió la celebración del 30º aniversario de la firma del Protocolo de San Salvador, que da prioridad al cumplimiento y respeto a derechos económicos, sociales y culturales de la población. Este protocolo fue adoptado en 1988 en San Salvador por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y ratificado por el país en 1995. El vicepresidente Óscar Ortiz, junto a la ministra de Economía Luz Estrella Rodríguez y la directora de CONAMIPE Ileana Rogel, presentaron el registro MIPE. Este registro permitirá de manera rápida que las micros y pequeñas empresas salvadoreñas puedan estar inscritas en línea bajo la plataforma miempresa.gov.sb. El presidente Salvador Sánchez Serén recibió al secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos, OEA, Néstor Méndez, con quien abordó temas relacionados a la Agenda Regional de Desarrollo. Durante el encuentro celebrado en Casa Presidencial, el gobernante estuvo acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda. Vamos a una pausa comercial. Ya volvemos.